¿Cuál es el área y el perímetro de un rectángulo de 12 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho? Bueno, los rectángulos, ¿no es cierto? Sabemos que son figuras que tienen sus cuatro ángulos de 90 grados, dos largos, dos anchos. ¿Cuál es el área? Si el largo es 12, este es 12 y el ancho es 5. Entonces el área de un rectángulo es multiplicar el largo por el ancho. 12 por 5. Y eso nos da 60 centímetros cuadrados. Ahí está el área. Y el perímetro es sumar los cuatro lados. 12, 12, 5 y 5. 12 más 12 son 24. Y 5 más 5 son 10. Y 24 más 10 son 34. Por lo tanto el perímetro serían 34 centímetros. El largo de un rectángulo mide 6 centímetros más que su ancho. Y su perímetro es 44 centímetros. ¿Cuál es su área? Bueno, aquí no tenemos el largo ni el ancho, pero sí la relación entre ellos. Dice que el largo tiene 6 más que el ancho. Si el ancho es x, el largo sería x más 6, porque tiene 6 más, entonces es el ancho más 6. Dice que el perímetro es 44, o sea, si sumamos todo esto me tiene que dar 44. Entonces, si sumamos las x, tenemos 1, 2, 3, 4x y 6 más 6, 12. Ahí está sumado todos sus lados y el resultado debe dar 44 porque dicen que el perímetro es 44. De aquí despejamos. 44 menos 12, 32. Y 32 dividido por 4, 8. X vale 8, o sea, el ancho vale 8. Y el largo vale 8 más 6, 14. Y se pregunta, ¿cuál es su área? Entonces el área sería el largo por el ancho, o sea, 14 por 8. Y eso nos da 8 por 4, 32, 3. 8 por 1, 8 y 3, 11. 112 centímetros cuadrados sería la respuesta. 3. El ancho de un rectángulo mide 12 centímetros menos que su largo. Si su área es 220, ¿cuánto mide su largo y su ancho? Entonces, si dibujamos un rectángulo, dice que el ancho mide 12 menos que su largo. O sea, si el largo es x, el ancho es x menos 12. Si hubiéramos llamado x al ancho, entonces el largo sería x más 12 y daría exactamente lo mismo. Yo puedo llamar x a lo que quiera, a lo que me encuentre más cómodo. Lo importante es que después, cuando calculemos el valor de x, tengamos claridad qué es lo que estamos encontrando. Ya, entonces ahí está. El rectángulo dice que el ancho tiene 12 menos que su largo. X menos 12. Y su área es 220. Nosotros sabemos que el área es multiplicar el largo por el ancho. X por x menos 12. Pero aquí no me están dando el largo ni el ancho, pero sí me están dando el área. Me dicen que el área es 220. O sea, esto es 220. Entonces ponemos 220 es igual a, y multiplicamos acá, x cuadrado menos 12x. Se genera una ecuación cuadrática, la igualamos a 0. Todas las ecuaciones cuadráticas se resuelven igualando a 0. Hay otra estrategia, pero esa es como la común para todas. Y ahora intentamos factorizar esto en dos paréntesis, porque este es un trinomio ordenado. Aplicamos lo que sabemos de factorizaciones, separamos el x cuadrado en x por x, y buscamos dos números que multiplicados nos den 220 y sumado restado 12. Y eso sería 12 por 20, no, 12 por 11, tampoco. 12 por 10, no, 22 por 10, 22 por 10, ahí está. 22 por 10, 22 por 10, menos 22 más 10, ahí está. X cuadrado, entonces, menos 22x más 10x, menos 22 más 10, menos 12. Y menos 22 por 10, menos 220. Entonces aquí sacamos dos soluciones. Una solución aquí sería 22, porque para el 22 se hace 0. Y otra solución aquí sería menos 10, porque para el menos 10 se hace 0, menos 10 más 10 0. Pero esta no puede ser, es falsa, porque no puede dar un número negativo. Esta es la verdadera, 22. X vale 22, entonces este vale 22. Y este vale 22 menos 12, 10, que son justamente los números que aparecieron acá. Pregunta cuánto mide su largo y su ancho, entonces colocamos que, por lo tanto, el largo
es igual a 22 centímetros y el ancho es igual a 10 centímetros. Y ahí está la respuesta. Calcular el perímetro y el área encerrada por el rectángulo STV. Para poder calcular eso nos falta encontrar el largo. No lo sabemos. Sabemos que en los rectángulos tenemos 90 grados en sus vértices y necesitamos sacar el largo, llamémosle X. Lo podemos hacer por el teorema de Pitágoras o por los números pitagóricos. Si lo hacemos por los números pitagóricos, nos damos cuenta que este de acá es 13 por 2. Este de acá es 5 por 2. Entonces tengo el 13, tengo el 5, me falta el 12. Este debiera ser 12 por 2. Y 12 por 2, 24. Por lo tanto, este largo vale 24. Y con eso vamos a sacar el perímetro y el área. Ahora, si ustedes no saben, porque no han visto el video de teorema de Pitágoras, no saben los números pitagóricos, entonces aplican teorema de Pitágoras. Entonces, por teorema de Pitágoras, diríamos que 26 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 10 al cuadrado. Bueno, tendríamos que multiplicar 26 por 26. 6 por 6, 36. 6 por 2, 12 y 3, 15. 2 por 26, 52. Sumamos 676. Entonces 676 sería igual a x cuadrado más 10 al cuadrado, 100. Ahora este 100 pasa restando. Daría 576 igual x cuadrado. Y después tendríamos que buscar el número que elevado al cuadrado me da 576, que obviamente no se lo van a saber. Entonces ustedes saben que más de 20, porque 20 al cuadrado da 400, y en menos de 30, porque 30 al cuadrado no es 100, o sea, es un número entre 20 y 30, y termina en 6. Podría ser 26 por 26, que ya no es. Entonces la única opción que nos queda que sea es 24. Entonces si multiplicamos 24 por 24, 4 por 4 16, 4 por 2 8 y 1 9, 2 por 24 48, 6, 9 y 8 17, 576, es 24. O sea, x vale 24. ¿Te fijas? Pero si yo no manejo los cuadrados, no sé las raíces o no sé aproximar o darme cuenta cuál podría ser, me puedo enredar enormemente en resolverlo. Mejor saberse los números pitagóricos, que es mucho más rápido, que uno descubre nomás. 13 por 2, 5 por 2, 13, 5, falta el 12, y 12 por 2, 24. ¿Ves? Llegamos a lo mismo sin hacer ninguna ecuación. Entonces ahora, en un segundo paso, vamos a calcular lo que se pide. Vamos a dejar esto como primer paso. Entonces el perímetro del rectángulo sería sumar 24 más 24, 48, y 10 más 10, porque ahora también tenemos 10, 20. Y 48 más 20 son 68. Por lo tanto, el perímetro es igual a 68 centímetros. Y ahí está el perímetro. Y el área, hemos dicho que se multiplica el largo por el ancho. Entonces sería 24 por 10. Y eso nos da 240 centímetros cuadrados. O sea, la única dificultad que tenía este ejercicio era saber encontrar el valor de x a través de los números pitagóricos o a través del teorema de Pitágoras. El largo de un rectángulo se duplica y su ancho disminuye a la cuarta parte. ¿Qué ocurre con su área? A ver, nosotros sabemos que el área de un rectángulo es multiplicar el largo por el ancho. Sabemos que originalmente el largo vale 1 y el ancho vale 1. Siempre para tener la referencia, ¿no es cierto? Este es el área inicial. El área final del rectángulo va a depender de lo que digan, po. ¿Qué dicen que pasa con el...? Dice que el largo se duplica. En vez de 1 ahora este es 2. ¿Y el ancho qué pasa? Disminuye a la cuarta parte. En vez de 1 ahora es un cuarto. Y si yo multiplico 2 por un cuarto me da un medio. Por lo tanto, respondemos que el área disminuye a la mitad. Disminuye a la mitad. Siempre para contestar estas preguntas tomamos como referencia el valor 1 para la variable inicial. Y eso lo vamos aumentando al doble, si al triple queda 3, si disminuye a la mitad un medio, y ahí empezamos a jugar y después el resultado que nos da de calcular el área la comparamos con la que teníamos acá. Aquí el área es 1, siempre va a ser 1 porque siempre estamos asignando el valor 1. Por lo tanto es cosa de ver si el número resultante es más de 1, aumentó, si es menos que 1, disminuye. ¿Ves? Por eso que el área disminuye, porque es menos que 1.
¿Qué ocurre con el área de un rectángulo si su largo disminuye un 30% y su ancho aumenta un 40%? Bueno, estos ejercicios ya hemos hecho bastantes y sabemos nosotros que el área de un rectángulo se saca multiplicando el largo por el ancho. Pero ¿qué va a pasar con el largo? El largo va a disminuir al 30%, perdón, disminuye un 30%, o sea, si disminuye un 30 va a quedar en un 70%, o sea, va a ser 0,70 o 0,7. ¿Y qué va a pasar por el ancho? El ancho aumenta un 40%, se le suma un 40%, o sea, 1,4 o 1,40. Bueno, los ceros no los consideramos, ¿no es cierto? Queda 0,7 por 1,4. Ahí está. El largo se convierte en 0,7 y el ancho en 1,4. Y hacemos la multiplicación nomás. 7 por 4, 28, 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. 2 decimales, 0,98. Esto es un 98%. O sea, originalmente era un 100%. ¿Y en qué quedó? En un 98%. Me pregunta, ¿qué ocurre con el área? Entonces yo digo, por lo tanto, el área disminuye al 98%. O también puedo decir, por lo tanto, el área disminuye en un 2%. Cualquiera de las dos respuestas son correctas. En el ejercicio 29 dice que PQRS es un cuadrado, PQTU es un rectángulo. ¿Cuál es el área y el perímetro de cada una de estas figuras? O sea, tenemos que sacar el área y el perímetro del cuadrado, el área y el perímetro del rectángulo. Para eso tenemos que tener todas las medidas. La medida del cuadrado la tenemos porque como este de acá vale m más n, este de aquí abajo también tiene que valer m más n, y como es un cuadrado, entonces todos valen m más n. Ahí está. Me faltaría esto, que es igual a eso. Como todo esto es 3m, entonces este pedacito valdría todo 3m menos m más n. Así, m más n. Colocamos el paréntesis para no olvidarnos cambiar el signo, porque estamos restando todo esto, m más n. Y eso me da 3m menos m menos n. Término semejante acá, 2m menos n. Entonces este ancho, este vale 2m menos n. Y ahí tenemos todas las medidas. Entonces, vamos a sacar primero el perímetro de cada... el área y el perímetro de cada uno. Ya vamos a sacar el cuadrado. El área del primer paso. El área del cuadrado sería m más n al cuadrado, lado por lado. Lo dejamos así o lo desarrollamos como cuadrado de binomio, sería m cuadrado más 2mn más n cuadrado, porque es un cuadrado de binomio. Podemos dar cualquiera de estas dos respuestas y son correctas. Y el perímetro del cuadrado sería 4 por m más n, que lo podemos dejar así nomás. Y ahí tenemos el perímetro y el área del cuadrado. Ahora vamos a ir al rectángulo. Segundo paso. El perímetro del rectángulo sería sumar 2 veces m más n, o sea sería 2 por m más n, más 2 veces 2m menos n, más 2 por 2m menos n. Y desarrollamos esto. 2m más 2n se multiplica, ¿no es cierto? Aquí igual 4m menos 2n. Podemos cancelar las 2n y nos quedan 2 más 4, 6m. Ese sería el perímetro del rectángulo. 6m. Bueno, esto se podría haber hecho directo porque sumamos las m. Tengo 1, 3, 4, 6. ¿ves? 6m. Y las n se eliminan. Pues se elimina esta con esta y esta con esa. ¿ves? Entonces lo podríamos haber hecho mental. Pero bueno, ahí están las dos. Y el área del rectángulo sería multiplicar largo por ancho. M más n por 2m menos n.
Y lo podemos dejar así nomás o lo multiplicamos. Si lo multiplicamos tenemos 2m cuadrado, aquí tengo más 2mn menos 1, 2 menos 1, 1, o sea, más mn. Y finalmente menos n cuadrado. Entonces puedo dejar esta como correcta o esta como correcta, cualquiera de las dos. Si no entienden estas operaciones que estoy haciendo acá, hay una videoclase que se llama multiplicación de expresiones algebraicas o productos notables, y ahí lo pueden estudiar. En el ejercicio número 30 se plantea que STV y PWR son cuadrados, que QSWR es un rectángulo. Encontrar el área sombreada en función de A y B, o sea, bien el área de este rectángulo en función de A y de B. Sabemos que el área del rectángulo es multiplicar el largo por el ancho. El ancho ya lo tenemos, B, pero el largo no lo sabemos. Entonces tenemos que calcular. Como todo este vale A, todo este de acá también tiene que valer A. Como este vale B, este vale B, y este también vale B, y este también, porque es un cuadrado. Por lo tanto, ahí podemos saber cuánto vale esto. Porque todo es A, esto es B, entonces esto es A menos B. Y eso pasa a ser el largo del rectángulo. Por lo tanto, el área de la figura que se pide sería multiplicar B por A menos B. Y lo podemos dejar así, o lo podemos expresar como AB menos B cuadrado. Cualquiera de las dos correcta. Ejercicio 31. Dice que PQRS es un cuadrado que se ha dividido en tres rectángulos congruentes. O sea, estos tres rectángulos son iguales y vienen de este cuadrado. Dice que cada rectángulo tiene un perímetro de 16 centímetros. ¿Cuál es el área del perímetro al cuadrado? Obviamente, para poder contestar tenemos que saber cuánto vale el largo del rectángulo, que a la vez es el lado del cuadrado. Entonces me está diciendo que el perímetro de cada rectángulo tiene 16 centímetros. Por ejemplo, si tomamos este rectángulo que está aquí, el perímetro de sumar todos estos lados es 16. Y no sabemos cuánto vale. Entonces vamos a poner que A es el lado del cuadrado, y por lo tanto aquí también tenemos A y aquí también tenemos A. O sea, ahí tenemos 2A. Pero esto no sabemos. Pero todo esto también tiene que ser A. Y como está dividido en tres partes iguales, entonces quiere decir que cada una de estas vale A tercios. Un tercio de A, un tercio de A y un tercio de A. Y aquí abajo igual, un tercio de A. Entonces ahora podemos decir que como el perímetro es 16, al sumar A más A tercio más A tercio me tiene que dar 16. Entonces tenemos que 2A, que suma esto más esto, más 2A tercio, que suma esto más esto, eso es el perímetro, y eso me tiene que dar 16, y de ahí podemos calcular cuánto vale el lado. Bueno, vamos a eliminar esta fracción amplificando por 3, entonces me queda 6A más 2A, y 16 por 3, 48. 8A igual 48, y el 8 pasa dividiendo, 48 dividido por 8, 6. A vale 6 cada lado, y se pide el área y el perímetro del cuadrado. Por lo tanto, el área del cuadrado sería 6 al cuadrado, lo cual me da 36, y el perímetro del cuadrado sería 4 por 6, y eso me da 24. Estos son centímetros cuadrados y estos son centímetros, y ahí tenemos el área y el perímetro del cuadrado. STV es un rectángulo y ha sido dividido por 8 rectángulos congruentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rectángulos iguales. ¿Cuánto mide el perímetro de la región sombreada? Se indica que 20 centímetros de esta medida, que corresponde al ancho del rectángulo STV, pero corresponde al largo de cada uno de estos rectángulos. No tenemos los anchos, pero aquí nos damos cuenta que tenemos 4 rectángulos congruentes, 4 iguales, por lo tanto estos 4 anchos tienen que ser iguales, y como todo esto vale 20, 20 por 4, 5, cada uno de estos vale 5, y por lo tanto aquí también cada uno vale 5. Ahí. 5, 5, por todos lados 5. Y esto
es el mismo largo de este, entonces te vale 20. Entonces, si quiero el perímetro de la figura sombreada, tenemos que sumar 20, 30, 35, 55, 65, 85, 90, 100 y ahí queda la figura absolutamente cerrada. Por lo tanto, el perímetro de la figura es 100 centímetros. PQRS es un rectángulo de 12 centímetros de largo. Entonces, acá tenemos 12 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho. Ahí, centímetros. ¿Cuál es el perímetro de la región sombreada? Aquí el problema que tenemos es que no sabemos las medidas de cada uno de los rectángulos. Por ejemplo, este rectángulo que está aquí, no sabemos cuál es su largo ni su ancho. Pareciera estar en la mitad, pero no lo dicen, por lo tanto nosotros no podemos asumirlo. Aquí podríamos pensar que cada uno de estos es igual y que son tres partes iguales. Tampoco sabemos que esté trisectado esto, por lo tanto no podemos asegurar eso. En consecuencia, a simple vista, no podemos calcular el perímetro de esta figura porque no tenemos los largos y los anchos respectivos. Pero si usamos nuestra imaginación, podríamos pensar de la siguiente manera. Los anchos, por ejemplo este ancho, 7, lo podemos formar juntando este con este y con este. Si yo junto esos tres pedazos, voy a tener un ancho. Del mismo modo, estos tres de acá, 1, 2, 3, ahí también tengo un ancho, porque este trazo yo lo puedo trasladar acá y es lo mismo. Este lo puedo trasladar allá. Entonces, si este lo traslado ahí y este lo traslado acá, tengo todo el ancho. Si este lo traslado ahí y este acá, tengo el ancho. O sea, tengo dos anchos. O sea que el perímetro de esta figura ya sabemos que es 14 más, porque tengo 1, 2 anchos. Y con los largos podemos hacer lo mismo. Juntamos 2, 3 y ahí tengo un largo. Y acá igual. 1, 2, 3 y tengo un largo. Y como el largo es 12, 12 por 2, 24. Y si sumamos estos datos, tenemos el perímetro de la figura que serían 38 centímetros. Entonces, ¿por qué pude hacer eso? Porque sé que son rectángulos. Porque si no fueran rectángulos, si este trazo no estuviera paralelo con el de abajo y estuviera inclinado, no son iguales. Al trasladarlo no calza igual, pero al ser rectángulo yo sé que son paralelos, por lo tanto al trasladarlo cae junto. Y si vemos que son rectángulos, nosotros sabemos que los rectángulos, estos pedazos son iguales y estos dos son iguales, y basado en eso entonces, ahora uniendo las líneas rojas y azules, queda completamente cerrado el perímetro de la figura y por lo tanto ese sería el resultado correcto. Disculpen, pero al escribir no me di cuenta que me salía en la pantalla. Voy a escribir acá de nuevo lo que dije. Dije que el perímetro de la figura eran 2 anchos, o sea 14, más 2 largos, 12 por 2, 24. Y si sumamos eso, nos daba 38 centímetros, que eso sería el perímetro de la figura. Número 34. La diagonal del rectángulo PQRS se ha trisectado. Eso significa que esta diagonal está dividida en tres partes iguales. Esos tres trazos son iguales. ¿Qué porcentaje del rectángulo es el área sombreada? Bueno, tenemos aquí 6 triángulos diferentes, todos ellos. No tenemos, en su forma son diferentes, ¿no es cierto? No tenemos forma de calcular con ningún valor porque no dan base, no dan altura, ancho del rectángulo, el largo, nada. Entonces tenemos que buscar alguna relación. Y lo que debemos darnos cuenta es que si nos concentramos en este sector del rectángulo, que es la mitad, ¿no es cierto? O sea, esta área que está aquí es igual que esta área que está acá. Ya, y esta área que está aquí está dividida en 3 triángulos, en que las bases de esos triángulos son las mismas, porque son iguales. O sea, estos 3 triángulos tienen la misma base. La altura de cada uno de ellos, por ejemplo, este triángulo que es el que se pide, es un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor que 90. Cuando el ángulo es mayor de 90, la altura cae afuera del triángulo. Entonces esa altura caería así, por aquí. Perpendicular a este lado, ahí. Esa sería la altura. La altura de este triángulo cae afuera. La altura de este triángulo que está aquí, también cae afuera, porque también es obtusángulo. Y la altura de este triángulo cae adentro, porque este triángulo no es obtusángulo.
pero la altura de los tres triángulos son iguales. O sea, estos tres triángulos que tienen aquí tienen la misma base y tienen la misma altura, por lo tanto tienen la misma área. O sea, estas tres áreas son iguales. Y si aquí tengo tres áreas iguales, acá al otro lado va a suceder lo mismo, tres áreas más, o sea, tengo 6. Entonces el problema lo podemos resolver diciendo que los 6 triángulos corresponden al 100%. Y un triángulo, ¿a cuánto corresponde? Y hacemos una regla de 3. Una proporción directa, se multiplica cruzado y decimos que x es igual a 1 por 100 dividido por 6. Y hacemos esa división. Podemos simplificar aquí por 2, 3, 50. 2 por 50, 100, 2 por 3, 6. Y dividimos 50 dividido por 3. Entonces me da 1, sobran 2, 6 por 3, 18, sobran 2, 6 periódico, pues se sigue repitiendo, por ciento. Por lo tanto, el área del triángulo es el 16,6% del área del rectángulo. PQRS es un rectángulo de 20 centímetros de largo. PTQ, semicircunferencia. Este arco, PTQ, es semicircunferencia, la mitad de una circunferencia. O sea que por aquí va a estar el centro de esta circunferencia y el radio tendría que ser 10. ¿Cuál es el perímetro y el área de la región sombreada? A ver, si sacamos el área primero. El área de la figura debiera ser el área de este rectángulo menos el área de esta media circunferencia. O sea, el área de una circunferencia dividido en 2. Ahora tenemos que sacar el área. Para sacar el área del rectángulo necesitamos el ancho y debemos darnos cuenta que si el radio es 10, aquí también tenemos un radio. Entonces esto vale 10, esto también tiene que valer 10, porque pasa a ser el radio de la circunferencia. Por lo tanto, el área de la figura sería área del rectángulo 20 por 10, 200, menos el área de la circunferencia es de radio 10, pi por r al cuadrado dividido por 2, porque el radio es 10. Y esto 100 dividido por 2, 50. Entonces sería 200 menos 50 pi centímetros cuadrados, y ahí tenemos el área de la figura, que si la factorizamos también la podríamos escribir 50 factor de 4 menos pi, y esos son centímetros cuadrados. Y ahí tenemos dos formas de escribir el mismo resultado. En un segundo paso vamos a calcular el perímetro. Ya, y el perímetro hemos dicho que es lo que rodea la figura. Y tenemos 10 más 20, 30 más 10, 40. O sea, el perímetro de la figura sería 40, lo que rodea toda esta parte. Más esto que rodea aquí, que es media circunferencia de radio 10. O sea, sería 2 pi por el radio, pero partido por 2, porque es la mitad de una circunferencia. 10 pi. Por lo tanto, el perímetro de la figura sería 40 más 10 pi centímetros. En el rectángulo STV se han inscrito 3 circunferencias de 8 pi centímetros de perímetro. Aquí tenemos una, aquí tenemos 2, aquí tenemos una mitad, la otra mitad. Ahí están las 3 circunferencias. ¿Cuál es el área del perímetro de la figura sombreada? A ver, vamos al área primero. Paso 1. El área de la figura. Deberíamos darnos cuenta que el área sombreada, todo lo que está en negro, correspondería al área de este rectángulo menos el área de estas 3 circunferencias, porque esta mitad con esta mitad hacen 3 circunferencias, menos 3 por el área de cada circunferencia. ¿Qué información tenemos? Que el perímetro de la circunferencia es 8 pi. El perímetro de una circunferencia sabemos que es 2 pi r. En este caso el perímetro es 8 pi, entonces 8 pi es igual a 2 pi r. Simplificamos pi, este 2 pasa dividiendo y encontramos que el radio vale 4. O sea,
este radio 4, o sea el diámetro es 8. Entonces el lado de este rectángulo es 8 y el largo tenemos un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros y el diámetro es 8. 3 por 8, 24 centímetros sería el largo del rectángulo. Entonces, con el radio hemos logrado calcular el ancho y el largo del rectángulo. Y ahora vamos viendo. El área del rectángulo sería 24 por 8. El área de la circunferencia sería pi por el radio al cuadrado, que el radio es 4, ¿no es cierto? Radio 4. Y 4 al cuadrado 16. Entonces hacemos la multiplicación. 8 por 4, 32. 8 por 2, 16. Y 3, 19. Y aquí 16 por 3, 48 pi. Y ahí tenemos el área en centímetros cuadrados. Esa sería el área de la figura. Ahora en un segundo paso vamos a calcular el perímetro de la figura. Hemos dicho que el perímetro es todo lo que rodea la figura. Lo que rodea la figura sería esta línea, eso, esta línea, eso, y por dentro la rodean estas dos circunferencias. Entonces en el perímetro nosotros teníamos que juntar de tal forma que se nos junten figuras conocidas. Entonces, por ejemplo, sabemos que si esto bordea la figura y esto también bordea la figura, ahí ya tenemos 24 más 24, tenemos 48 centímetros de perímetro. Más, nos damos cuenta que aquí lo rodea una circunferencia, dos circunferencias y media y 3 circunferencias. Y ahí queda toda la figura rodeada, ¿ves? Todo lo que estaba en negro quedó rodeado por la línea en roja, no quedó nada abierto. Por lo tanto, tenemos que sumarle 3 por el perímetro de la circunferencia, que ya dijimos que estaba dado, 8 pi. Bueno, y si no la calculamos, pues 2 pi por r, como el radio es 4, 2 por 4, 8 pi. Y entonces sería 48 más 3 por 8, 24 pi centímetros, y eso sería el perímetro de la figura que se pedía.